Nuestra lección. Bien, queridos hermanos, hoy día es martes 21 de mayo, hermanos. Hoy día vamos a estudiar un tema, como todos los temas son importantes, hermanos. Ahí el título está en la pantalla. Si alguien pudiera mirar su pantalla y darle lectura para confirmar si se ve o no se ve la presentación. El juicio ha llegado, hermano. Muy bien, hermano Celso. El juicio ha llegado, dice, ¿no? El juicio ha llegado. Bueno, pueden haber surgir preguntas, ¿no? Introductorias aquí acerca del juicio, ¿no? El juicio, dice, ¿no? El juicio, ahí voy pintándolo, juicio ha llegado, dice, ha llegado. O sea que estamos en juicio, ¿no es cierto, hermanos? El juicio ha Habría, llegado. habría que preguntarse cuándo ha iniciado este juicio y cuándo es su fin y qué hay que hacer en el juicio o qué estamos haciendo. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, ¿en qué tiempo, dice nuestro hermano, ha llegado el juicio, no? ¿O cuándo ha llegado, no? Y justo estamos estudiando en esta semana anterior, acerca de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿no? Que estos días, ¿no? 2300 equivalen a años y tienen una partida, el 457, ¿no, hermanos? Con el decreto de Artajerjes y justamente el juicio comienza al final de esta profecía, ¿no? 2300. Y eso cae en 1844 de nuestra era, de nuestro tiempo, ¿no? Y esa fecha pues ha empezado el juicio. El juicio ha llegado, dice. Ahora, puede haber más preguntas, ¿no, hermanos? Puede haber más preguntas, ¿no? Como decía el hermano, ¿qué hacer en el juicio? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿No? En este juicio vivimos, pues, ¿no? En este periodo de tiempo que em, estamos aquí presentes, por ejemplo, en la sala, en medio del juicio, ¿no? El juicio ha llegado. ¿Qué hacer, hermanos? ¿Qué hacer? La pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? Ya ayer que lo estudiamos, me quedó en la cabeza, la Biblia dice que hay que afligirse, hay que humillarse, ¿no? O sea, en este tiempo lo que es hacer cuentas con Dios, acercándose a Dios, reconociendo nuestra condición, ¿no? El juicio ha llegado, ¿no? Bueno, esa sería la actitud, ¿no? Que la Biblia nos dice que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer eso. Eh, ¿Qué otra cosa más, hermanos? A ver, alguna otra pregunta más, a ver, o de repente algún comentario. Bueno, justo Sí, hermano Marcelino. este, el día del juicio representado en el santuario con el día de expiación, donde el sumo sacerdote en este caso actuaba, oficiaba en el santuario, llevando dos machos cabríos, uno representando a Cristo y el otro a Azazel. Ese día todo el pueblo estaba de pie, estaba en ayunas, aún los animales debían ayunar ese día. Era un día sagrado, un día en que todos debían haber confesado sus pecados. El que no lo hacía era separado, cortado del pueblo, señal del juicio. Y el pueblo de Dios, ayer alguien dijo, y acertadamente, se hacía tocar antes de que ese día se anunciara, parece que 10 días antes ya se anunciaba eso, eh, con el sonar de la trompeta, o sea, el shofar. Y 10 días equivale a 10 años.
Y Dios, para la llegada de esa fecha a este mundo, estaba también en 1833, 10 años antes que llegara la fecha 1843-44, ¿no es cierto? También los cielos fueron conmovidos y fue la caída de estrellas, ¿no es cierto? Entonces, todo ello, el Señor levanta a la iglesia adventista en 1844, el shofar fue tocado y Dios levantó del movimiento del estudio de la palabra de Dios de Daniel, especialmente Apocalipsis capítulo 10, ¿no es cierto?, a la iglesia adventista séptimo día, que quiere decir la iglesia del juicio. Y en ese día, en nuestros días, Cristo ha de venir. Y esto es el mensaje de la verdad presente. La verdad presente es lo que debemos predicar hoy y no callar. La verdad presente para los tiempos de Noé era de que viene el diluvio. La verdad presente para nuestros tiempos, Cristo viene. Bueno, a las puertas está. Somos la iglesia del juicio y debemos anunciarlo a viva voz. Y deberíamos estar en ayunas y en oración. Y Dios va a usar que despertemos por amor a nosotros. No sé qué hará, nos hará caer, nos hará resbalar, nos sacudirá, no sé qué hará, pero por amor a ti, por amor a mí, Dios hará proezas a fin de salvar a su pueblo. Siempre yo recuerdo una representación de alguien que predicó. Anoto yo, cuando yo escucho algún sermón, yo anoto en mi cuadernito. Y eso me queda grabado en mi mente. El pastor daba ¿cómo se llama? Representación. Dice, estás navegando en una barquilla con 2 remos en un río, pero te quedaste dormido. Y un familiar tuyo está a unos 30 o 20 metros en la orilla. Te ve dormido, pero el río a unos 50 o 100 metros adelante hay un precipicio, hay una catarata. Si tú no despiertas, vas a morir. ¿Qué haces para despertarlo? Gritas, no te escucha. Quizás vas a tener que tirarle un terrón, de alguna forma hacerte despertar. Quizás te vas a sangrar, pero vas a tener que despertar a fin de que no mueras. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, nos está despertándonos. A veces le llamo a algunos hermanitos, a veces molestan, no molestan, necesito dormir. Esa es nuestra condición, eh, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Bien, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, gracias por su comentario. Así es, hermanos, pues el día del juicio ha llegado, dice. El juicio ha llegado, dice el título, ¿no? Vamos a ver los comentarios, ¿no? Bueno, ¿Qué justo, nos dice? Sí, hermana, ¿alguna pregunta tal vez? Ah, sí, un comentario. Bueno, si bien es cierto, sí, debemos ser luces para otros, debemos llamar la atención, decir que el juicio ha llegado ya, ¿cierto? Debemos hablar, predicar a otros, pero también, y una de las cosas más importantes, es que debemos vivir conforme a los tiempos, ¿cierto? Sabemos que Cristo viene pronto, debemos estar a cuenta, debemos orar, como decía nuestro hermano, no sea que siendo luces para otros, como decía el apóstol, ¿cierto? Nosotros nos perdamos. Qué importante es lo que dice allí el Señor. Debemos ser luces para otros. Y estaba leyendo acá, decía que no solamente eso, dice que los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado. Hermanos, tenemos que tener en cuenta esto, de que no podemos estar ya en conversaciones vanas.
Nuestra conversación debe ser Cristo, nuestra conversación debe ser esto de que el juicio ha llegado. Y otra cosa que leía aquí decía de que el Señor iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestará los motivos de los corazones. Podemos ser hipócritas con el mundo, pero no con Dios. Dios conoce los corazones. Debemos estar ahora a cuenta con Él. Y como decía nuestro hermano, ¿cierto? Él hará cualquier cosa para despertarnos, para poder estar a cuenta con Él. Eso me encanta. Muy bien, hermana, gracias por el comentario. Sí, pues, hermanos, ahí están todos los consejos, ¿no? Vamos a ver lo que dice ahora la lección de escuela sabática. Vamos a ver algunos textos bíblicos también, nos va a hablar Dios, ¿no? A través de esos textos bíblicos, ¿no? Vamos a ver, nos dice justamente Hermanito, aquí que, sí, sí, hermana, participe. buenos días con todos. También podemos leer acá en Apocalipsis 14:7, donde nos dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tal vez este es nuestro versículo de memoria, ¿no? Que nosotros tenemos que proclamar, ¿no? A nuestro Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y también yo quería preguntar, ¿es el juicio final, ¿no? Para todo ser humano, para todo cristiano, ¿no? El hecho de que el juicio final es un hecho que tendrá lugar al fin de los tiempos según la fe cristiana. ¿Cómo va a ser y cuándo tendrá lugar? Es una incógnita que no resuelve los textos bíblicos ni el Apocalipsis de Juan, en donde se mezclan elementos proféticos, apocalípticos y escatológicos. Amén, hermanito. Amén, amén, hermana. Muy bien, hermanos, ahí están las preguntas, ¿no? Justamente estamos estudiando ese tema y encontrando respuestas, ¿no? Respuestas que todavía de repente alguien en sus comentarios de repente ha dicho o piensa que no hay respuestas. Justamente este día estamos viendo las respuestas a esa pregunta. Ya no es un misterio, ya sabemos que el juicio ha comenzado, hermanos, en 1844, ¿no? Entonces, es asunto de tener esa confianza. Y vamos a confirmar ahora, pues, hermanos, este hecho de que vivimos ya en el tiempo del juicio, ¿no? Ahora, y este es el juicio, le llamamos, ¿no? Investigatorio, ¿no? La sentencia se está dándose, ¿no? A todo ser humano, ¿no? Entonces, y termina cuando pues ya el Señor Jesús de su posición de intermediario, de intercesor, de abogado, hermanos, sale pues de este trabajo y sale para venir a esta tierra por segunda vez con las sentencias ya. Ya se va a saber quiénes son los que son salvados y quiénes son los que son perdidos. Entonces ya está decidido, ¿no? Pero todavía no sabemos en cuándo termina este juicio investigador, ¿no? ¿Hasta cuándo? No, para nosotros que estamos vivos, ¿hasta cuándo tenemos oportunidad? ¿Quién sabe? Este es nuestro último día, ¿no? El tiempo de gracia se termina, así como el tiempo de Noé, las puertas del arca se cerraron antes de que venga el diluvio, ¿no? Y ya no había oportunidad de entrar porque la puerta se cerró. De igual manera, el Señor Jesús sale de su trabajo de intercesor, hermanos, y se viste de Dios, o de Rey de Reyes, y viene por segunda vez. Pues no, hermano. Y lo demás, hermanos, pues estaremos en el cielo 1000 años. Dios nos llevará allí cuando venga. Y ahí ese juicio será comprobatorio, ¿no? Probablemente haya preguntas que uno se haga, pero ¿por qué? ¿No? Esto y aquello, entonces se comprobará porque habla también acerca de que nosotros, ustedes, dicen, ¿no? La palabra de Dios, vamos a ser jueces, también dicen, ¿no? Hasta los ángeles se va a juzgar también, ¿no? Así dice, bueno, en este caso comprobatorio, ¿no? Sería así.
Y después de esos 1000 años viene el juicio ejecutivo, en el sentido de que ejecuta la sentencia para los perdidos, ¿no? En este caso, Satanás irá al lago de fuego y azufre, que es la sentencia que le cae, ya está sentenciado. Los ángeles caídos también. Y todos los que no creen también en el Señor Jesús, su sentencia va a ser eso, ¿no? Entonces, al final se mostrará pues a las personas por qué ha llegado a esa condición, ¿no? De estar perdidos. Entonces, hará ver como en una película cada ser humano dará cuenta, bueno, Dios le hará dar cuenta y todos alabarán a Dios a pesar que se van a ir a la condenación. Y dirá, pues, no, no, claro, Dios tiene razón, Dios es justo y Dios es amor, ¿no? Todos, hasta el mismo Satanás va a reconocer eso, ¿no? Al final. Muy bien. Bueno, ya sabemos todas estas cosas, hermanos. No es un misterio, no es nada extraño. Y vamos a confirmar con lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Justamente nos dice que comparemos Daniel 7, 9 al 10 y con Apocalipsis 14, 6 y 7, ¿no? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pero hay que contestar la pregunta. Dice, ¿qué similitud tiene estos dos pasajes, hermanos? ¿Qué similitud tiene estos dos pasajes? Similitud, hermanos. O sea, algo de algo parecido hay en estos dos pasajes bíblicos. Vamos a ver Daniel 7, 9 al 10. Dice así, Daniel, ¿no? A ver, ahí, hermanos, dice, Daniel dice así, ¿no? Estuve mirando, miren, hermanos, ¿ah? Estuve mirando, dice Daniel, entonces estaría mirando en este caso, hermanos, pues el cielo, me imagino así, ¿no? El contexto, a ver si alguien me ayuda. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Está mirando él y ve, pues, no, esta escena, hermanos, en las visiones, ya esta escena, pues, en el cielo, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Ve que se ponen tronos y se sentó, dice, un anciano de días, ¿no? Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana lino. Bueno, en este caso, Dios no se sienta en el trono, allí en el cielo. Eso es lo que ve Daniel. Ahora dice que su trono llama de fuego, dice, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Qué interesante, hermanos, ¿no? Dice su trono llama de fuego. Debe ser este asunto, ¿no? Literal, ¿no? Llama de fuego y las ruedas del mismo, dice fuego ardiente, dice, ¿no? Fuego ardiente, hermanos. Bueno, ¿qué más dice aquí, hermanos? Un río de fuego procedía y salía delante de él. Un río de fuego procedía y salía delante de Dios, del trono de Dios, ¿no? Del trono de Dios. Así que entonces, ¿qué más dice? Millares le servían. Esto me llama la atención, hermanos. Aquí, millares y millares, dice, hermanos, le servían. Esta palabra clave para mí, dice ahí, le servían, hermanos. Millares y millares le servían. ¿Ah? O sea, esta escena, hermanos, es pues, una escena de juicio, ¿no? O sea, en esta visión está viendo aquí Daniel, que ponen los tronos y ahí está el trono de Dios, como llama, bueno, llama de fuego, dice ahí, llantas también, ruedas, llama de fuego, y salía un río, ¿no? De fuego, ¿no? Río de fuego salía. Y ahí está viendo, ¿no? En el entorno, millares y millares le servían, hermano. Y continúa y dice, y millones asistían delante de él. Entonces aquí está hablando de la asistencia, ¿no? ¿Quiénes asisten a Vamos a ver que esto es un juicio, hermanos, no que Dios empieza a hacer, pues acá, ¿no? Entonces aquí dice, asistían, ¿no? Millones y millones, ¿no? Delante de él, o sea, delante de Dios, hermanos. Ahora dice así, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó, no, hermanos, ahí está hablando de juez, ahí justo decía que esto es una escena de juicio. ¿Por qué? Porque Dios es el juez, pues, hermanos, Dios es el juez se sentó
Ahí lo pinto así. Y los libros fueron abiertos, pues, hermanos. O sea, ¿cómo nos van a juzgar, hermanos? ¿No? Si ahorita estamos en el juicio y nosotros estamos presentes acá y otras personas que han creído en el Señor están descansando en la tumba, entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo es esa asistencia delante de él, del juez, para que se haga el juicio? Pues no. Ahí está hablando, los libros fueron abiertos. Hermanos, aquí importante esta parte, no voy a ponerlo aquí, lo pinto aquí, los libros fueron abiertos. En los libros, nuestra vida, hermanos. Todo lo que hacemos, lo bueno, lo malo que hacemos. Hay libros de memoria también de las cosas que hacemos para Dios. Hay libros de la vida, hermanos, donde están los nombres de todos los que se han entregado y están con el Señor Jesucristo. Hay libros del pecado, ¿no es cierto? Seguramente los que están condenados ya. Y entonces, y así, hay libros en general, en plural dice, y los libros fueron abiertos, hermanos. Y estamos hablando de que Dios es el juez. Ahí dice, el juez se sentó. ¿Quién se sentó? El anciano de días, de cabello blanco, ¿no? Con una lana, ¿no es cierto? Su vestido también blanco. Es Dios, ¿no? El juez es el juez y se sentó y los libros fueron abiertos, o sea, se da comienzo pues al juicio, hermanos. Vamos a comparar con lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Daniel está en el Antiguo Testamento, Apocalipsis está en el Nuevo Testamento. Entonces aquí en Apocalipsis 14, 6 y 7 dice así, vi volar por en medio del cielo, otra vez, ¿no? O sea, en este caso ya no Daniel, sino Juan, ¿no? Él ve también, está mirando, ¿no es cierto? Y aquí sí claramente está diciendo por en medio del cielo. Vi volar. ¿Qué cosa vio volar, hermanos? Por en medio del cielo, dice, a otro ángel, ya, otro ángel, ¿no? En lo que está viendo, ve otro ángel que tenía el evangelio eterno. Pues lo que está viendo es un ángel que tiene el evangelio eterno, hermanos. Esto lo voy a agrandar y marcar también, vale la pena, hermanos, aquí, ¿no? El evangelio eterno. Miren, hermanos, que aquí también vamos a ver la escena del juicio. Entonces, en este caso, pues el Evangelio eterno es el que tenemos, pues es la Biblia, es el mensaje que está en la Biblia, que nos habla de Jesús como nuestro Salvador. Teniéndolo a Él, tenemos la vida eterna, ¿no? Ahí está el Evangelio eterno porque las consecuencias es eternas, ¿no? Si aceptamos a Jesús, tenemos vida eterna. Si no aceptamos a Jesús, tenemos la muerte eterna, pues, ¿no? La condenación eterna, ¿no? El Evangelio eterno. Entonces, el ángel, hermanos, en la Biblia es pues un mensajero. En este caso, nosotros que estamos hablando la palabra del Señor somos ángeles también, pero sin alas, ¿no? Pero estamos dando el mensaje, pues. Aquí continuamos, dice, este ángel llevando el Evangelio eterno por el medio del cielo, dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo que se está haciendo, hermanos. ¿Desde cuándo se está haciendo, hermanos? Esto finalmente, ¿no? En esta etapa de juicio, hermanos, desde 1844, pues, hermano. Es el tiempo del fin y justamente Dios ha levantado un pueblo, ¿no? Hijos que tiene Dios en este mundo, ¿no? Que obedecen sus mandamientos y también tiene la fe de Jesús, ¿no? O sea, entonces, para predicar, ¿no? Este mensaje, el Evangelio eterno a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es lo que dice el Señor Jesús también. Y será predicado este Evangelio a todo el mundo y vendrá el fin. Y será predicado este Evangelio a todo el mundo para testimonio. No es que todos van a creer, hermanos, sino para testimonio, para que no digan, no sabía. Entonces todos les van a escuchar, están escuchando la palabra de Dios, así dice Dios, ¿no? Así que, entonces, hermanos, pues para testimonio se predica a todo el mundo, ¿no? Y luego viene el fin. Esta es la última señal, hermanos, es la predicación del Evangelio a todo el mundo, hermanos. Y aquí dice, ¿no? Diciendo a gran voz, aquí está el mensaje, hermanos, el mensaje, ¿no? Que se da. ¿Cuál es el mensaje? Habíamos visto que en el juicio, ¿no? El juicio investigativo, en el santuario terrenal,
que lo que había que hacer es afligirse, hermanos, humillarse delante de Dios. Eso es lo que es, que ayunen, así decían, ¿no? Ese día de el Yom Kippur, ¿no? El día de la expiación, es un símbolo, pues, de lo que estamos estudiando ahora del juicio, ¿no? Y entonces el mensaje también acá otra vez se repite de la misma manera. Dice, temed a Dios, hermanos. ¿Qué significa esto? Temed a Dios. Incluso dice, y dadle gloria, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué cosa es, pues, hermanos, temed a Dios? Si alguien quiere explicar esto, hermanos, temed a Dios, dice, temed a Dios y también dice, darle gloria. ¿Qué cosa es, hermanos, temed? Esta palabrita, temed a Dios. Ese es el mensaje, ¿no? Habíamos visto que en el día de la expiación hay que afligirse, hay que humillarse, hay que hacer cuentas con Dios, ¿no es cierto? No estamos en esa etapa, ¿no? Temer, Ah, hermano, temer temed que es, es reverencia, respeto, valorar a Dios, creador del cielo y la tierra, para beneficio nuestro, y podemos disfrutar cada día, cada momento, en cada mirada, todo está centrado en este Dios todopoderoso, glorioso, hermano. Gracias. muy bien, entonces, hermanos, el temed es el respeto, ¿no? Respeto, respeten a Dios, ¿no? Respeten, temed a Dios. De igual manera, Obediencia. sí, hermanita, Obe- mm, obediencia. obediencia, ¿no? Muy Cuando bien. obedecemos a Dios, dice, cuando hacemos lo correcto, le damos gloria, aunque a menudo se nos dice que temer a Dios es reverenciarlo. Debería ser más profundo que eso, ¿no? Amén, hermanito. Muy bien, hermana, gracias, ¿no? Entonces, temed a Dios simplemente es, ¿no? Reverencia, es respeto, ¿no? A Dios. Entonces, cuando no hay respeto, uno no obedece, pues, ¿no? Hace lo que le da la gana, pues, ¿no? ¿Qué me importa? Dice una persona, ¿no? Ya, bueno, siempre se presenta, ¿no? Ahí enseñanzas. El mismo Señor Jesucristo hace mención, ¿no? De dos hijos, por ejemplo. Hijo, anda a trabajar, le dice, ¿no? Y uno de los hijos dice, sí, papá, voy a ir. Y al final de cuentas, no va, no va. Otro hijo dice, no, papá, no voy a ir, no, no voy a ir. Pero se arrepiente y dice, no, voy a ir. Entonces, aunque dijo que no voy a ir, pero va pues a hacer, ¿no? El trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién ha hecho la voluntad de Dios? ¿El que ha dicho y no ha hecho? ¿O el que ha dicho que no va a ir, pero ha hecho? ¿No? Entonces ahí dice, ¿no? Claramente, pues el que ha hecho la voluntad de Dios, aunque ha dicho, no, no quiero hacer, no, no voy a hacer, pero lo ha hecho, pues, ¿no? Entonces es, pues, no, él es el que ha hecho la voluntad. Entonces, temed a Dios, hermanos, es obedecer, hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y darle gloria, como ya dijo nuestra hermana, hermanos, darle gloria a Dios es como honrar, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice, hermanos? Entonces, de igual manera, ¿no? ¿Cómo damos gloria a Dios? Obedeciendo también lo que Dios dice, haciendo la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué dice, hermanos? Y justamente aquí está haciendo mención, la hora de su juicio ha llegado. De eso estamos estudiando, hermanos. Ahora estamos estudiando que ha llegado ya la hora. Entonces, de acuerdo a las profecías, 1844, hermanos, hemos visto que ahí ya ha comenzado ya la hora, el juicio, ¿no? El juicio le llamamos investigatorio, ¿no? Porque se investiga la vida de cada ser humano, desde Adán y Eva, pues, ¿no? Ya estará investigado todo y ya con su sentencia estarán pues, todos los que han muerto, ¿no? Porque ahí la Biblia también dice, muere una persona, ya viene el juicio, ya no se puede hacer más obras. Aunque otras personas estén haciendo ceremonias por los muertos, ya nada. La Biblia dice tajantemente, hasta el último día de vida tenía oportunidad. Después ya nadie puede hacer nada por el muerto, no puede hacer nada, ¿no? Bueno, porque la hora de su juicio ha llegado, hermanos. Y aquí hay otra palabrita clave, hermanos, dice adorar, adorar, hermanos.
Y este conflicto, hermanos, pues nos lleva a ver que el asunto es adoración, hermanos. ¿A quién adoramos? O bien le adoramos pues al diablo, o bien adoramos a Dios. Dos cosas nada más. No hay tercera opción. No hay tercera opción. O bien adoramos a Dios, o bien adoramos pues al diablo, ¿no? Entonces dice ahí, adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, ¿a quién estamos adorando, hermanos, no? Entonces, aquí nos está diciéndonos, hay que adorar a Dios, o sea, como que Él es el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes. Adorar, dice, aquel que hizo, o sea, aquel que creó, pues, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes. Siempre nos lleva a los mandamientos de Dios, hermanos. Porque en el cuarto mandamiento justamente ahí dice, no santificad el día sábado, dice, ¿no? Así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el creador. O sea, en otras palabras, adora a Dios. Adorar es obedecer, reconocer a Dios que Dios es el creador. No solamente creador, es nuestro sustentador, es nuestro salvador, hermanos, ¿no? Entonces, hay que adorar a Él, ¿no? Entonces dice, adorad. Entonces, adorar significa obedecer, pues, hermanos, obedecer, ¿no? O sea, tener esa disposición. Vamos a ahora en esta mañana ver cuáles son nuestras intenciones, pues, ¿no? Es importante las intenciones, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a continuar. Si hay algún comentario, alguna pregunta, hermanos, estamos viendo aquí comparando lo que ha visto Daniel en el cielo. El trono de Dios se puso ahí de fuego, llama de fuego. Bueno, Dios vestido de blanco y su cabello como lana limpia blanca. Bueno, ahí se sienta como juez. Millares y millares le sirven y millones, ¿qué dice, hermanos? Millones y millones, pues, están presentes allí, dice, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo que el juez se sentó, o sea, se da inicio al juicio, pues. Esto es lo que ha pasado en 1844, hermanos. Empezó, pues, esta obra de juicio, ¿no? Y acá también estos últimos mensajes de estos tres últimos ángeles, dice aquí, ¿no? Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿cuándo ha llegado? En 1844, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respetar a Dios, hermanos. Darle gloria a Dios y hay que adorar a Dios, a Dios como creador, ¿no? El mundo, el diablo, pues dice, no, no hay creador, todo viene por evolución, así que a la gente lo lleva a, a creer en otras cosas, en la tierra, hacen pagos a la tierra, no sé, o bueno, y otros dicen, no hay Dios y no, viven pues así como quieran, ¿no? Como quieran, no tienen ninguna esperanza, son fruto del azar o han evolucionado, dicen, ¿no? Y pues no hay propósitos en su vida, ¿no? No tiene sentido y no tienen respuesta para todas las preguntas que uno se puede hacer, ¿no? Porque es fruto del azar. ¿No? Bueno, tantas cosas incongruentes, ¿no? Que dice, de una explosión viene todo este universo, no, no, no tiene sentido, pues no, todas esas cosas. Pero son los engaños de Satanás, oposición a Dios, ¿no? Aquí dice, Dios es el creador, en 6 días creó este mundo y el séptimo día descansó. Santifica mis alas, dice Dios. Pero el diablo, no, pues no, hermanos, dicen, no. A lo contrario, ponen otro día, otros días, no, otros dicen, no, todos los días yo guardo. Bueno, la gente hace lo que le da la gana, pues, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo acá el mensaje, hermanos, que hay que respetar a Dios y darle gloria y adorarlo a Él como creador. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Aquí en la... Listo. Sí, Hermano, buen hermano. día. Sí, sí, hermano. Hermana, a ver, ¿quién está ahí, hermanita? A ver, vamos a pedir que participe. Participe, hermano, alguna pregunta. A ver, nuestra hermana Luisa, creo que está Hermano, allí. sí, Sí, buen hermana. día. Buen día, Todo hermano. ser viviente, toda creación de Dios será juzgado por la ley de libertad. Es por eso que los mandamientos están vigentes hasta el final. Todos tenemos que pasar por eso, pues, hermano. Muy bien, muy bien. Sí, pues en Santiago dice eso, ¿no? Seremos juzgados por la ley de la libertad. Y esa ley de la libertad es pues Son los los 10 10 mandamientos mandamientos. de la ley.
así es, hermano. Sí. Hermano, quería participar, hermano Marcelino, creo. Bien, hermano. En el comentario para la lección de hoy día dice, en el día del juicio, los hombres verán en qué se podrían haber convertido por medio del poder de Cristo. Conocieron las exigencias de Dios, pero se negaron a cumplir las condiciones establecidas en su palabra. Claramente, como a la luz del sol del mediodía, todos ven lo que podrían haber tenido si hubieran cooperado con Dios en vez de oponérsele. El cuadro no puede modificarse. Sus casos están decididos para siempre. Deben morir con aquellos cuyos caminos y obras siguieron. Un rayo de luz llegará a todas las almas perdidas. Entenderán plenamente el misterio de la piedad que despreciaron y aborrecieron durante su vida. Y los ángeles caídos, dotados de una inteligencia superior a la del hombre, se darán cuenta de lo que hicieron al emplear sus poderes para inducir a los seres humanos a escoger el engaño y la falsedad. Todos los que se unieron al impostor, los que se instruyeron en sus caminos y practicaron sus engaños, deben perecer con él. El Señor Jesús nos mira compasivamente y dice, apartaos. Nadie necesita ser engañado. La ley de Dios es tan sagrada como su trono, y mediante ella será juzgado todo hombre que nace en el mundo. No existe otra norma para probar el carácter. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora bien, se decidirá el caso de acuerdo con la palabra de Dios o se dará crédito a las pretensiones humanas. Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Estoy enviando, Muy bien. ¿cómo se llaman? Las notas de la señora Hoyt. Ojalá que lo revisen. Hay muchas más cosas que están escritas allí, pero por el tiempo suficiente. Muy bien, hermanos. Gracias por sus comentarios, ¿no? Hermanos, a ver, meditemos, reflexionemos, hermanos, respecto al juicio en el cual estamos ahora, hoy en día, ¿no? La Biblia nos está hablando, Dios nos está diciéndonos las cosas, hermanos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Bueno, en este caso, hermanos, pues hagan sus preguntas, ¿no? Yo me pregunto también, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Con lo que o sea, históricamente ha pasado siempre en toda etapa, ¿no? Incluso con el mismo pueblo de Dios, que se perdió, pues hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo judío como pueblo se perdió completamente, pues como pueblo, hermanos. Está perdido, aunque profese creer en Dios, pero al rechazar a Jesús, clavarlo en la cruz, pues se ha perdido, pues, ¿no? Pero individualmente, un israelita o judío, literal, o sea, creyendo en Jesús, o sea, convirtiéndose al cristianismo, pues se encuentra la salvación, caso los discípulos y todo ello, ¿no? Son preguntas que uno se va haciendo y reflexionar, ¿no? ¿Qué pasa en la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y hemos visto, ¿no? Afligirse, humillarse, cosas que sí podemos hacerlo, hermanos. Por ejemplo, Hermanito, la comunión con Dios también, hermanos, pues eso sí, yo creo que con la ayuda de Dios podemos hacerlo, estudiar, ¿no? Eso sí, está en nuestra posibilidad de hacerlo, ¿no? Y lo estamos haciendo. Bueno, sí, hermanita. acá en Primera de Pedro 4:17 podemos leer este versículo muy importante, hermanito. Dice, por ejemplo, aquí en el comentario, ¿no? Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanito? Por nosotros, que somos la familia de Dios, de su iglesia. Y si el juicio está comenzando así, por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y acá nos está aclarando como le digo, en 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por, por nosotros,
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Amén, hermanito. Amén, amén. Muy bien, ahí está el consejo también, dice, encomienden su alma a Dios, ¿no? A Dios. Encomendarse a Dios. Creo que eso es lo que sí todos podemos hacer, hermanos, ¿no? En la situación, la condición que pudiéramos estar, hermanos, decirle, Señor, te encomiendo mi ser, tú utilízame, dirígeme, transfórmame, cámbiame, porque humanamente eso no, es imposible que el ser humano pueda hacerlo por sí mismo, ¿no? Todo está en las manos de Dios y hay que confiar en acercarse a Él, pues, ¿no? Reconociendo nuestra situación. Bueno, vamos a ver ahora, hermanos, lo que dicen los comentarios de la lección de escuela sabática. Aquí, hermanos, comentarios, dice, el juicio es un tema, hermanos, prominente en toda la Biblia. O sea, este juicio, hermanos, es un tema que sobresale, importantísimo, hermanos, en toda la Biblia. El juicio, hermanos, ¿no? Ahora, dice aquí la Biblia, hermanos, en Eclesiastés 12:14, o sea, Salomón, el rey más sabio, inspirado por Dios, aunque él cayó al pecado, pero se levantó, hermanos, al final él concluye, ¿no? Da el consejo con la experiencia que él adquirió. Dice, porque Dios traerá, dice, toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o sea mala. Habla también de juicio, hermanos. Está diciendo Salomón, pero antes de decir esto, hermanos, estas palabras, Salomón, inspirado por Dios, dice, ¿no? Dice, de nada vale, ¿no? Escribir muchos libros, estudiar bastante y todo ello, ¿no? O sea, es como decir nosotros que estamos investigando, como que nos dijera, de nada les vale todo lo que estén haciendo, ¿no? Día tras día, ¿no? Porque en resumen, dice, mira, por mi experiencia, él dice, en resumen, dos cosas nada más tienes que hacer tú. Dos cosas. ¿Qué cosas? Teme a Dios y guarda los mandamientos de Dios. Obedece los mandamientos de Dios. Entonces ahí dice, ¿por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, dice. Todo va a entrar a juicio. Con toda cosa oculta, todo lo que está oculto, sea buena o sea mala, todo viene al juicio, dice. Ahí concluye el libro de Eclesiastés, o sea, la experiencia final, ¿no? De Salomón. El consejo que también estamos estudiando, ¿sí? Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y adorad a quién? A Dios, como que Él es el creador de este mundo, ¿no? Esos son los consejos. En el día de la expiación dice afligirse, ¿no? Delante de Dios, o sea, humillarse delante de Dios, ¿no? Eh, con ayuno y muchas otras cosas más, dicen, ¿no? Eso es lo que nos dice que lo que tenemos que hacer es eso. O sea, acercarse a Dios y reconocerlo, pues a Dios que Él es el único capaz que puede hacer toda esa obra en nosotros, transformarnos, hacernos un instrumento, hacer todo. Todo está en las manos, pero hay que acercarse a Dios. No ser independiente y pensar, no, sí, yo voy a poder hacer, voy a poder, pero vamos a chocarnos contra una pared que realmente nosotros no podemos por nosotros Hermano, la mismos. pregunta sería, ¿por qué el juicio es prominente en toda la Biblia, hermano? ¿Por qué? Porque, hermanos, está en juego, ¿no? En este conflicto está en juego, pues, ¿no? La justicia, justamente la justicia de Dios, ¿no? O sea, para salvar, Dios tiene que ser justo. Aunque Dios es misericordioso y Él ha dado su vida por nosotros, ha muerto en la cruz, ha cargado nuestro pecado, es amor, es indudable eso, ¿no? Que nos ama. Pero para que no haya cuestionamientos en el universo, al que va a salvar tiene que salvar con justicia, hermanos. Y la única forma de salvar, ¿no? ¿No? Eh, al ser humano, tiene que haber un juicio para mostrar que te está salvando, me está salvando con justicia, es decir, que
si uno acepta a Jesús, porque Jesús es la justicia de Dios, entonces nos apropiamos, nos hacemos justos. Por nosotros no podemos ser justos. Por más que obedezcamos los mandamientos de Dios, por más que hagamos las cosas buenas, por más que entreguemos nuestra vida para ser quemada, por más que conozcamos la teoría y las profecías, todo eso de nada nos sirve, hermanos, si es que no aceptamos a Jesús. Porque ya estamos condenados pues, a la pena de muerte eterna, hermanos. Y la única forma de ser justificados es de que Jesús pagó todo por todos nuestros pecados y es aceptar a Jesús y vivir con Él, hermanos. Es lo único que nos da salvación, lo que nos justifica, pues. Y Amén. entonces así el universo ve, ¿no? Que realmente pues llegamos a ser justos, no por nosotros, sino por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Bueno, voy a continuar, hermanos, ¿no? Jesús, hermanos, el comentario dice, Jesús señaló a sus oyentes un futuro tiempo de juicio cuando, ahí en Mateo 12:36 dice, no, los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado. Hermanos, miren aquí otro consejo que nos está dándonos, hermanos. El juicio viene por toda palabra ociosa, o sea, no la condenación, ¿no? Nos puede venir por las palabras ociosas que pudiéramos estar hablando. O sea, las bromas que hacemos, o sea, esas bromas pensamos de que realmente no afecta, hermanos. Esas bromitas que uno hace, bueno, digo, ¿no? Por ejemplo, alguien va haciendo bromas, oye, que sabes qué cosa, tu esposa, le he visto que está con otra persona, o que, no sé, broma. Y la persona que está escuchando sabe que es broma, ¿no? Entonces, pero eso afecta, hermanos, y esa palabra ociosa hace de que esa persona al final se va a separarse de su pareja. A eso uno piensa, no, él sabe que es broma y no pasa nada, hermanos. Nosotros cristianos no debemos hacer bromas, ¿no? Bromas, porque esas bromas son palabras ociosas y eso va a llevar a la condenación. Y aquí dice, los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado. Así que debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque con nuestra palabra, a veces porque nos hemos preparado de repente, porque vemos cosas violentas en violentos y hablamos, matamos con nuestra palabra, ¿no? A veces queremos hacer lo justo, pero ofendiendo, ¿no? Con las palabras. Por eso, hermanos, estamos en un tiempo en que hay que pedir perdón a quien hemos ofendido, hay que estar a cuentas con nuestro prójimo, con Dios también, hermanos. Entonces, hermanos, las palabras son importantes. Dice, los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hayan hablado, hermanos. Dice Mateo 12:36. Así que, hermanos, también dice aquí el comentario del apóstol Pablo, añade que Dios, a ver, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que Dios iluminará lo oculto de las tinieblas y manifestarán los motivos, hermanos. Esta palabrita es importante, hermanos. Para Dios no hay nada, pues, oculto, ¿no, hermanos? Y aquí está diciendo, hermanos, que Dios va a manifestar los motivos de los corazones. ¿Cuáles son esos motivos, hermanos, de los corazones? No sé si en este caso, pues ahí, Primera de Corintios 4:5, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí? Me gustaría a mí leer esto. Primera de Corintios, estoy buscando aquí en la Biblia, hermanos. Primera de Corintios, ¿no? Ahí dice 4:5, ¿no? Ahí voy a ver. Dice así. Así que, hermanos, dice, no juzguéis nada antes de tiempo, dice, ¿ah? Hasta que venga el Señor, dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No podemos, hermanos, nosotros juzgar a nuestro prójimo, no debemos juzgar, porque no sabemos pues, los motivos. A veces podemos decir, pero este hermano es líder, entonces no viene a la iglesia o viene tarde porque es así, así juzgamos, ¿no?
Y cuando vamos a visitar realmente a la casa de hermanos, sabemos, nos enteramos sus problemas que tienen, terribles problemas que está pasando, pruebas terribles. Entonces ahí nos ponemos, nos damos cuenta cuán equivocados hemos estado en juzgar a una persona. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Entonces, cuando vemos realmente las causas, hermanos, decían, ahí bueno, nos avergonzamos, ¿no? De haber estado juzgando. Por eso dice, hermanos, no debemos juzgar a los demás para que también nosotros no seamos juzgados. Bueno, entonces dice aquí, hermanos, el mensajero angélico dijo a Juan, y ya hemos leído esto, Apocalipsis 14:7, ha llegado la hora de su juicio, del juicio de Dios. Estamos en el juicio ya. Y también nos pide en la lección, hermanos, lee, dice Apocalipsis 22. Es el último capítulo de la Biblia, hermanos. Del 10 al 12, dice. Cuando Jesús regrese, hermanos, la pregunta dice, ¿cuál será el destino de toda la humanidad? Hermano, ¿Cuál será el destino de toda la humanidad? O sea, hermano, el y destino. En Sí, Apocalipsis 10 al 12 nos dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, siga siendo injusto. El sucio sigue ensuciándose. El que el justo siga justificándose y el santo siga santificándose. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. amén, 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 amén. Ahí está la palabra del Señor, hermanos, para responder la pregunta, ahora, ¿cuál será el destino de toda la humanidad? ¿Qué anuncio claro recibe Juan en este pasaje bíblico que nuestra hermana leyó? Aquí tengo en la pantalla también, hermanos, ese texto bíblico. Y dice, y me dijo, ¿no? Entonces, en este caso es Juan, ¿no? El que recibe es o a quién le dicen, ¿no? ¿Qué cosas le han dicho a Juan? A Juan le dice, pues, no, en este caso Dios a través de los ángeles y todo. No selles las palabras de la profecía de este libro. Acuérdense, hermanos, que en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, antes que venga Jesús, ¿no? ¿No? Ahí le muestra también las visiones Dios a Daniel. Ahí sí, a él le dice, estas palabras están selladas, que esté sellado el libro, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Ahora Juan ya también está diciéndole, ya no selles las palabras de esta profecía porque está abierto, ya no es un misterio, ya no es un secreto ahora esto, hermanos. Entonces, no selles las palabras de la profecía de este libro, dice, porque el tiempo está cerca, dice, ¿no? Y así es, hermanos, cerca a la venida de Jesús estamos. El que es injusto, sea injusto todavía. Bueno, a ver, eso sería bueno explicar. La hermana ha tratado de explicar todo esto, ¿no? Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Qué significa eso, hermanos? El que es injusto, sea injusto todavía. Ya, bueno, si tú estás viviendo así ya, en bromas o robando, mintiendo, ya, sigue, pues sí, sigue tu camino, sigue ese camino, ¿no? O en pecado, no sé qué pecado. El que es inmundo, sea inmundo, todavía sigue ese camino, ¿no? Que siga. Pues, ¿no? Si no quiere cambiar, ya que siga nada más. O sea, no pide a Dios no cambiar. Pero el que es justo, ya, siga siendo justo, pues practique la justicia todavía. Y el que es santo, pues santifíquese todavía, ¿no? O sea, como que cada uno elige, ¿no? Por dónde andar, por qué camino andar. Ya. Lo que has elegido, sí. He aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo. Hermano justo, Mira lo que está. He aquí, termino esto, hermana. He aquí yo vengo pronto y mi galardón, o sea, el premio traigo, ¿no? Conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Sí, hermana, por favor. lo que usted leía anteriormente se refiere a que cuando acabe el tiempo de gracia, nadie va a poder cambiar. O sea, es decir, ya no va a haber tiempo para convertirse y dejar de hacer lo malo. Entonces, por eso dice que es injusto, sea injusto todavía. Ya no va a poder ser justo, porque su tiempo de gracia se acabó. Y el que es justo seguirá siendo justo, porque él recibió la gracia del Señor. Muy bien, hermanos. No hay
Y ya cuando no, como dice nuestra hermana claramente, ya no hay oportunidad, pues ya no hay un intercesor, hermanos, ya el Señor está ya viniendo. Entonces, hermanos, ya pues uno ya ha determinado su camino, no, pero también en esta vida, hermana o hermanos, en en Juan, en el libro de Juan, hermanos, el capítulo 3, ¿no? Ahí cuando el encuentro de Señor Jesús, ¿cómo es? El encuentro, sí, pues del Señor Jesús con Nicodemo. Nicodemo quería la vida eterna y le dice, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Pero ¿cómo es esto? No entiendo. Mira, acuérdate de que Moisés levantó una serpiente en el desierto y los que eran mordidos para no morir tenían que mirar a esa serpiente que estaba en la punta de ese palo. Así el Hijo del Hombre va a ser levantado y el que cree en él va a ser salvo. De tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él, crea en Jesús, tenga vida eterna y no se pierda. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Ya ha sido condenado. Ahí dice, no, ya ha sido condenado, porque ha elegido no creer, pues, no creer. Entonces, automáticamente viene la condenación. Ya ha sido, porque vino la luz, no le gustó por la luz, quiere seguir viviendo en la oscuridad y ha elegido ese camino, pues. Eso es lo que dice, ya ha sido condenado, dice, ¿no? Bueno, uno elige, ¿no? Su salvación o su condenación. Es libre, ¿no? Cada uno somos libres. Bueno, continúa, hermanos, que aquí lo que está diciendo, ¿no? He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, vamos ya a concluir los comentarios. Dice aquí. Puesto que Cristo, hermanos, viene a repartir sus recompensas finales, ¿no? En eso estamos, hermanos. El Señor viene como, ¿no? Los premios traen, como el fin de año, de repente el estudiante o bien aprobó o bien desaprobó, y ya pues se quedó, ¿no? Ahí. Bueno, entonces dice así, puesto que Cristo viene a repartir sus recompensas finales, debe haber, pues antes, hermanos, un juicio, pues antes de eso, ¿no? Para mostrar qué recompensa recibirá, ¿no? Cada uno cuando Él venga, pues, hermanos. Cuando Cristo regrese, hermanos, no habrá una segunda oportunidad. ¿Qué dice, hermanos? Cuando Cristo regrese, no habrá una segunda oportunidad, hermanos, ¿no? Cada ser humano habrá tenido suficiente información, hermanos, para tomar su decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo, hermanos. Entonces aquí está, hermanos, lo que habíamos comentado. Cada ser humano habrá tenido suficiente información, o sea, se predicará el evangelio a todo el mundo para testimonio y luego vendrá el fin. O sea, cada ser humano habrá tenido suficiente información para tomar su decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo, hermanos. Finalmente, hermanos, pues vamos a leer Mateo 25, 1 al 13. Aquí ya el Señor, vamos a ver al Señor Jesús. Ah, no, bueno, en el capítulo 25 nos muestra sí, la venida del Señor Jesús y sentado en las nubes de los cielos, separa el mundo en dos grupos porque ya tiene la sentencia, a los de la derecha como ovejitas, a los de la izquierda como cabritas, a los de la derecha dirá, venid benditos de mi Padre, entren en las casas que prepara, porque cuando tenía hambre, sed, estaba en ustedes me han acudido, pero la gente de la derecha dice, pero Señor, a ti, ¿cuándo te hemos visto? Por lo que han hecho a uno de esos pequeños, a mí me lo han hecho. Y a los de la izquierda dirá, ustedes a la condenación eterna, al lago de fuego y azul preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Pero por qué? Porque cuando tenía hambre, sed, estaba en la casa, hospital, no me han venido a visitar. Pero ¿cuándo te hemos visto en necesidad a ti para ayudarte, Señor? Por lo que no han hecho a uno de sus pequeños, a mí tampoco me lo han hecho. O sea que, hermanos, realmente la demostración de que realmente estamos con Dios, el que está con Dios siempre va a hacer lo bueno, ¿no? El que está con Dios se va a arrepentir si ha fallado. El que está con Dios se va a humillar, va a pedir perdón. El que está con Dios, hermanos, siempre va a estar haciendo la voluntad.
Entonces, esos de la derecha, porque han estado relacionados con Jesús, han hecho lo que Dios les ha inspirado a hacer. Y los que no han estado relacionados con el Señor, aunque han conocido la teoría, pues, pero no estaban con el Señor, entonces no han hecho las cosas que Dios ha hecho. Entonces, los hechos es una demostración de la fe, hermanos. Los hechos es una demostración de la fe. Lo importante es la fe, hermanos, ¿no? Si cree o no cree. Entonces, hermanos, pero en este pasaje bíblico, hermanos, 25, 1 al 13, está hablando ya de una escena para nosotros, ¿no? Para la sala, digamos, donde estamos reunidos. Vamos a ver lo que dice acá. Entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿no? Ahora entonces nosotros decimos, no estamos en el reino de Dios, ¿no? Somos de Dios, no somos de este mundo. Pero acá dice que hay 5 de ellas, está haciendo una explicación con 10 vírgenes, ¿no? Que están entregados a Dios, consagradas a Dios y todo, ¿no? Vírgenes, pues, ¿no? 5 de ellas eran prudentes. Miren, hermanos, lo que nos está aconsejando acá. 5 de ellas eran prudentes. Esta palabrita, hermanos, a ver si alguien encuentra en el diccionario qué significa esto de prudentes, ¿no? Dice 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. ¿Qué cosa es insensata, hermanos? No, 5 son prudentes y 5 son insensatas, hermanos. Vamos a poner con este color. Bueno, con esto. Ya, las insensatas, hermanos, ahí explica acá. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está, hermanos, la explicación. Insensata quiere decir que están llevando su lámpara para este matrimonio, para este ceremonio, que en esa época o esa la costumbre de ese tiempo sería pues así, ¿no? Llevarían lámpara, pero la lámpara tiene que estar encendida, pues, pero como eran insensatas, no tomaron pues aceite. Pero todo esto, hermanos, vamos a ver de que está tratando de estar con Dios, tener el Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu, tener una experiencia con Dios, o sea, estar así en comunión con Dios, ¿no? Mas las prudentes, hermanos, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces, el prudente toma pues aceite, o sea, tiene esa comunión continua con Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces tiene aceite, o sea, tiene experiencia con Dios, tiene relación con Dios, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí entre las insensatas y las prudentes, hermanos, en el aceite, que unos llevan y otros no llevan. Y tardándose, dice el esposo, hermanos, ahí cabecearon todas, a ver, vamos, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron, hermanos. Se durmieron las que tenían aceite y las que no tenían aceite también se durmieron. ¿Y qué pasa, hermanos? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, ¿no? Salid a recibir, salid a recibir. Bueno, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, pues todas despiertan, se levantan, arreglan sus lámparas ya para entrar ahí en las bodas, ¿no? Y las insensatas, hermanos, ven que sus lámparas seguramente ya están apagándose, no hay aceite, pues. Dijeron pues a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Aquí lo que pasa es, hermanos, más las prudentes, miren, las prudentes, hermanos, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas el aceite, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende con todo esto, hermanos, del aceite, ¿no? ¿Y por qué las prudentes no han compartido su aceite con las insensatas, pues, ¿no, hermanos? ¿No? O sea, no amaban a su prójimo. ¿Qué pasó, hermanos? Las prudentes dijeron, no, vayan a comprar, de repente nos va a faltar a nosotros aceite. Entonces compren, ¿no? Bastante aceite, ¿no? Y más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos.
Pero, hermanos, pero aquí dice, mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó, hermanos? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron pues con él a las bodas. O sea, las prudentes, las preparadas, lámpara encendida, entraron a las bodas. Y se cerró la puerta, hermanos, se cerró la puerta. Acuérdense del arca de Noé. Antes de que venga el diluvio, se cerró la puerta. Ahora también, hermanos, la puerta de la salvación se va a cerrar. El tiempo de, no sabemos eso sí qué día se cierra. Hoy día de repente se cierra, ¿no? No sabemos. Se cerró la puerta, pues, hermanos, así. En las bodas entraron solamente las prudentes. Después vinieron, pues, también las otras vírgenes, ¿no? Las insensatas. ¿Y qué decían, hermanos? Señor, 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 ábrenos la puerta, ¿no? Mas el Señor, ¿no? El Señor, pues aquí está representando al Señor Jesús, ¿no? Respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Estas palabras son claves, hermanos. ¿Qué dice aquí? De cierto os digo que no os conozco, no os conozco. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos, con estas palabras? No os conozco, que a nosotros nos diga el Señor, ¿no? Tocamos la puerta, Señor, ábrenos la puerta. Mira, yo no los conozco a ustedes, no los conozco a ustedes. ¿Cómo es eso que no conozco? Si está predicando, siempre está haciendo estas cosas y tantas cosas, Señor, ¿cómo es eso, no? No sé. Bueno, aquí, hermanos, de cierto os digo que no os conozco. Y aquí dice, hermanos, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos, hermanos, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, hermanos, yo me quedo con esta partecita que dice, o sea, la relación con el Señor de conocimiento, hermanos, de conocimiento, o sea, la relación. Pienso, hermanos, que el aceite es la presencia de Dios, o sea, es el Espíritu Santo, o sea, es la comunión que se tiene íntima con Dios. O sea, es la palabrita también que dice velad, hermanos. Velad, no, o sea, estar atentos, no todos los días velando, despiertos, porque no sabemos a qué hora de venir. O sea, nuestra relación con Dios debe ser diaria. El Señor Jesús, con su ejemplo, se levantaba temprano y hacía su comunión con Dios como lo estamos haciendo diario. Por eso tenemos un folleto de escuela sabática, hermanos, para estudiar cada día. Estamos estudiando lo que corresponde a este día. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Con esa comunión nos entregamos a Dios y salimos a hacer las cosas de Dios. Bueno, y Dios está pues ahí, como nos hemos encomendado a Dios, Dios hace y deshace con nosotros, pues hermanos. Él es el que dirige nuestra vida, ¿no? Eso, yo pienso que el asunto de que uno se pierde o uno se salva es porque tiene relación con Dios el que se salva. Y el que no se salva es porque no tiene relación con Dios. Puede saber sí las cosas, ¿no? O acerta en cosas, pero sin estar relacionado con el Señor Jesucristo. Mucha gente puede estar haciendo cosas buenas, pero sin tener relación con Jesús. Entonces dice, de cierto os digo que no os conozco, es cuestión de conocimiento, conocerse, hermano, es andar juntamente con el Señor, ¿no? Bueno, eso tendría que ser una experiencia, ¿no? De estar al lado de Jesús, no estaría simbolizando nuestras escenas. Finalmente, hermanos, el comentario dice, cuando haya terminado esa obra de investigación, hermanos, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado, esa palabrita también, han profesado, hermanos, han profesado ser seguidores de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta, pues, de la misericordia, hermanos. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, hermanos. Entonces, aquí que nos está aconsejando, hermanos, nosotros que profesamos ser cristianos, aquí profesamos, pues, ¿no? Decimos, soy un cristiano, claro, es nuestra profesión, pero se tiene que evaluar si lo que decimos es cierto o es falso, pues. Y cómo a través de las pruebas, pues, se va demostrando que si realmente seguimos o ahí nos rendimos, ¿no? Entonces, por eso el juicio, ¿no? Para visualizar, ¿no? Si realmente es verdad lo que decimos creer, ¿no?
Así como Pablo, ¿no? ¿Quién me separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni el frío, ni el calor, ni el hambre, ni la sed, nada, nada, nada me separa. Así él llega a experimentar, ¿no? Su vida con Dios, ¿no? Su comunión con Dios. Entonces, hermanos, ahí está, ¿no? El tiempo de gracia ya se está terminando, se cerrará la puerta de la misericordia y las palabras, ¿no? Dice aquí, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. No nos conducen a través, el comentario, ¿no? Dice, no nos conducen, nos conducen a través del ministerio final del Salvador. Dice, hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación del hombre. No debemos temer el juicio, hermanos. No hay que tener miedo del juicio. ¿Ah? Bueno, no temer en el sentido de que hay que respetar, ¿no? A Dios, en el sentido de que hay que volverse a Dios. Por medio de Cristo, hermanos, si nos volvemos a Dios por medio de Cristo, el perdón es nuestro, hermanos. El perdón es nuestro. La libertad de la culpa es nuestra, por medio de Cristo. Por medio de Cristo, hermanos, el poder para llevar una vida piadosa es nuestro. O sea que, teniendo a Cristo, hay poder. Confiemos en Él, ¿no? Aunque nuestra humanidad, naturaleza nos está llevando al mal, pero confiamos al Señor porque no por nosotros no vamos a poder hacer el bien, sino estando con Él. Y la victoria final es nuestra, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, que Dios los bendiga. El tiempo pasó rápidamente. Si hay alguna pregunta, algún comentario final, hágalo, hermano, hermana. Si no, nuestra hermana Mónica, despídanos, hermana Mónica, con la oración. Hermanito, Hermana, sí. quería leerles acá. La fe en Jesucristo nos ayuda a prepararnos para el juicio final. Si somos fieles discípulos suyos y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, seremos perdonados de ellos y llegaremos a ser puros y santos a fin de que podamos morar en la presencia de Dios a medida que nos arrepentimos de nuestros pecados y dejamos a un lado todo pensamiento y acto impuro. El Espíritu Santo, dice, efectuará un cambio en nuestro corazón para que no tengamos más el deseo de pecar. Entonces, cuando seamos juzgados, estaremos preparados para entrar en la presencia de Dios. Piense en lo que puede hacer a fin de mejorar sus pensamientos, palabras y obras. Acá vemos cómo el Espíritu Santo, ¿no? Efectuará un cambio en nuestro corazón, pero cuando nosotros no queremos aceptar el consejo del Espíritu Santo, por eso donde nos dice en la Biblia, ¿no? El que sea injusto, esa persona ya no está en él el Espíritu Santo, ¿no? El que sea inmundo, esa persona ya no quiere obedecer, porque el Espíritu Santo es el que nos insta un cambio en nuestro corazón. Amén, hermanito, amén. Amén, 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 hermanita. hermana. Hermana Mónica, Hermano, despídanos, por favor. y es el que nos da. Hermana Luis. Sí, hermano. Y el Espíritu Santo debemos pedirlo cada día, hermanos, porque cada día estamos luchando las batallas, cada día es una batalla nueva y Él nos dará la inteligencia y la fuerza para poder lograr alguna victoria, porque por nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Amén. Amén, amén. Amén, hermanita. Amén. Hermana Mónica, por favor. Amén, hermano. Bien, como dice nuestra hermana Luisa, nada podemos hacer si no lo hacemos con Dios, si no lo hacemos acompañados del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanito, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por un nuevo día que usted nos ha dado para estar en su presencia, en su compañía, con su Santo Espíritu, mi Señor, aprendiendo de su palabra y de los tiempos que estamos viviendo, Padre bendito. Señor, a veces nos olvidamos y
nos dejamos llevar, mi Señor, por la corriente de este mundo, mi Señor Santo. Padre bendito, le queremos suplicar que usted nos perdone, mi Señor. Nos perdone cuando no le ponemos a usted en primer lugar, cuando hacemos cosas que no debemos, mi Señor, a unas sabiendas, Padre Santo. Mi Señor Santo, estamos viviendo los últimos días de este mundo, mi Señor. Estamos viviendo eh, en, la última iglesia ya, esta iglesia que está somnolienta, mi Señor. Te queremos rogar, mi Señor, que usted nos despierte a través de su Santo Espíritu, que nos anime, mi Señor, para levantarnos y para poder hacer esa parte que nos toca, mi Señor Santo. Usted es quien pone el querer como el hacer. Póngalo, mi Señor, en nuestro corazón. Padre bendito y amado, le rogamos que usted nos limpie, que usted nos ayude, mi Señor, a andar por sus caminos y a hacer su voluntad. Padre amado, a vivir conforme a los tiempos que vivimos, mi Señor Santo, a no conformarnos a este mundo, Padre amado. Mi Señor, sabemos que no merecemos nada, y sin embargo nos atrevemos a pedirle, mi Señor, que usted nos llene de su Santo Espíritu y que nos ilumine durante este día, mi Señor, para no caer en tentación. Líbrenos de todo mal, Señor, se lo rogamos, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Lo suplicamos, mi Señor, en el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos.